Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. En este episodio vamos a hablar de maternidad marrón. Maternidad marrón. Bueno, acá estamos con una invitada de honor. Ella se llama Sandra Hoyos y es licenciada en Política Social, investigadora y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, diplomada en Género y en Educación Sexual Integral e integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón, además de madre de un adolescente. Un gusto, Sandra. Gracias por estar con nosotras hoy. ¿Hay algo más que quieras decir que me haya perdido de la presentación? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Quizás agregar también que soy activista, militante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Ok, y después quiero que me cuentes cuántas horas tiene tu día. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno. Gracias por en todo lo que estás haciendo, hacerte un espacio para venir. Nosotros llegamos, lo hablábamos afuera del aire, pero lo cuento, llegamos a vos por Mailén. Estuvimos hablando con Casa Fusa y de ahí Mailén se le prendió la lámpara y me dijo, tenés que conocer a Sandra. Y bueno, aunque nosotros fuimos haciendo un poco la tarea y algunas de las preguntas que te vamos a hacer las sabemos, el público no. Así que lo primero que querríamos preguntarte es, ¿dónde naciste y cómo se conformaba tu familia de origen? ¿Cómo fue tu crianza de origen? Bueno, yo nací en el conurbano bonaerense, exactamente en la localidad de Florida, en la maternidad Santa Rosa, que es una maternidad muy conocida, digamos, y que muchas mujeres van a parir ahí, porque bueno, es un lugar, digamos, como de cierto reconocimiento, más que nada, digamos, como de seguridad, esto de que va pasando, digamos, de vecina en vecina y tenés que ir ahí te garantizan todo. De hecho, digamos, a mí en el momento de la gestación necesitaba, digamos, un tratamiento en particular y bueno, lo conseguí ahí, que es una maternidad pública gratuita. Ahí es donde también tuve mi hijo. Ay, mira, ¿naciste vos? Sabes que yo lo escuché nombrar porque me parece que, o sea, vivo en zona y me la han mencionado como con mucho respeto, como que es muy power. Sí, es un lugar de bastante referencia. ¿Y naciste ahí? Y bueno, nací ahí y vivo en Granbur. Mi mamá y mi papá cuando se conocen y me tienen, a los 5 meses de haber nacido, fuimos a vivir a Granbur, que es, bueno, conurbano noroeste vendría a ser. Bueno, después de haberse comprado su terrenito y empezar a construir una casilla, vivimos ahí. Yo viví hasta hace no tanto tiempo, hoy en la actualidad vivo en San Miguel, pero toda mi vida la pasé en Granbur, en un barrio hoy. ¿Están cerca San Miguel de Granbur? Sí, estamos relativamente cerca, a, no sé, 10 minutos. Ah, bien. Uh-huh. ¿Y tenés hermanos? Sí, tengo 2 hermanos, yo soy la mayor. Y bueno, mi mamá y mi papá son de origen santiagueño. Mi mamá se vino súper niña a trabajar a la gran ciudad, como parte también de una historia familiar, donde cada vez que iban creciendo esos hijos e hijas se iban buscando un lugar donde hacer su vida. Así que bueno, ella también fue una más que siendo muy, muy pequeña se vino a la gran ciudad. De hecho, empezó a trabajar en casas familias, siendo doméstica. Después se incorporó al trabajo fabril, ahí donde se conoció con mi papá. Y bueno, mi papá también, digamos, viniendo muy también de bebé. Soy hija de la migración santiagueña, como muchas personas que habitan el conurbano bonaerense. Mirá qué interesante esto que me contás. ¿Y se conocieron ahí cuando eras chica y a medida que fuiste creciendo? Yo escuché que en una entrevista que contaste que tus papás hicieron un esfuerzo para mandarte a un colegio que no era público, ¿verdad? Sí, bueno, mi mamá y papá, bueno, siempre súper laburantes. Mi papá trabajador de la construcción, albañil, mi mamá trabajadora doméstica. Bueno, una de las cosas que me pudieron garantizar, y que eso, digamos, mi mamá siempre lo mencionaba, era en principio garantizar poder ir a trabajar todos los días, que eso a veces en una escuela pública lamentablemente no sucede porque hay diferentes situaciones que tienen que ver, no sé, con medidas docentes, y también poniendo, digamos, un poco de deseo de que
esa educación podría ser mejor, ¿no? En esa creencia acerca de que lo privado puede ser mejor, pero también una escuela, digamos, privada, de lo que están presentes en el conurbano, que de ninguna manera pueden entenderse como que son mejores, ¿no? Sino que implica quizás abrir algunas otras posibilidades, pero lo cierto es que eso fue bastante costoso, digamos, para sostenerlo, ¿no? Donde, no sé, me acuerdo de chica que comprar ropa o ponerme algo nuevo era como, casi no lo recuerdo. Lo que sí por ahí me podían comprar tenía que ver con cosas que podía usar en la escuela. Por ejemplo, no sé, un pullover azul, zapatos negros, tener una camisa celeste, nueva. Todas cosas que las podía usar para la escuela, ¿no? Claro, la prioridad estaba puesta ahí. Pero es verdad lo que decís en relación al sistema de cuidado que otorga una escuela, que una sabe que no cierra. Porque, bueno, se le garantiza a la gente que trabaja ahí las condiciones como para que siga yendo. Ahora hace unos días hubo un paro general nacional y mi hijo va a un colegio privado y me llegó un mail diciendo se le van a pagar los medios de transporte a todas las docentes para que puedan venir y estar en presencia para recibir a los niños. Eso es un privilegio muy enorme, que entiendo que cuando necesitas una red para cuidar a las crianzas, para salir a trabajar, bueno, se entiende. ¿Y cómo era la red de cuidado cuando vos eras chica de tus papás? ¿Estaba el colegio y había algo más? Sí, esto que decís, digamos, de las redes de cuidado, ¿no? Y de lo que se puede gestionar al no estar presente esas instituciones por parte del Estado, eso se gestiona comunitariamente, desde una vecina que quizás no tiene un trabajo fijo remunerado, puede venir a cuidar a la casa a mí y a mis hermanos en un tiempo, digamos, donde yo necesitaba estrictamente esos cuidados. Después, a medida que fui creciendo, esa red de cuidado la empecé a formar parte yo, digamos, cuidando a mis hermanos menores. Pero nunca esos cuidados iban cambiando, porque obviamente el aporte que se podía dar era mínimo. Entonces, por ahí 2 semanas me cuidaba una vecina, otras 3 semanas, me acuerdo que un tiempo vino a vivir una tía mía a casa y eso garantizó por un tiempo el cuidado, y otro tiempo empezándonos a cuidar nosotros solos, o una vecina que venía y nos echaba un vistazo, o venía y no sé, nos prendía la comida para cocinarnos. Eso es como algo que está naturalizado, digamos, no lo pensaba como qué gran esfuerzo, qué injusto, porque además era algo que yo lo veía también con otros vecinos, claro, chicos y chicas amigos de ahí del barrio, conocidos, ¿no? Donde todas las familias se manejaban de ese modo. Que incluso, digamos, eso siguió existiendo, no sé, después siendo más grande mi mamá también estuvo enferma y necesitó cuidado, y yo, digamos, tampoco podíamos garantizar, no sé, un cuidado que, no sé, contratar una persona que se especialice como enfermera. Eso también, digamos, se va garantizando de forma comunitaria, familiar, cuando, digamos, no hay presencia de esas instituciones que garanticen el cuidado por parte del Estado, ¿no? Te quería preguntar si en tus años en la escuela sentías el espacio como un lugar seguro o no, o sea, teniendo en cuenta que era una escuela privada, o si sentías que por ahí tus limitaciones económicas, no sé, te jugaban en contra en relación a las amistades, por ejemplo. ¿Cómo te sentías en la escolaridad? La característica que tenía esta escuela era que no es que tampoco asistían muchos chicos y chicas que, no sé, sus papás eran trabajadores como mi familia, eran contados. Después había muchos compañeros y compañeras que eran hijos de comerciantes, por ejemplo, del lugar ahí, de la localidad donde yo iba, que era Granburg. Y si bien, digamos, no era que había una gran brecha económica, pero, digamos, esas diferencias sí se hacían sentir, desde el hecho de que, no sé, lo que comías en el recreo. Había chicos que iban y se podían comprar, no sé, las galletitas más conocidas, o las que podían ser más ricas, o que venían en paquetes, y yo con mi hermano, que un tiempo teníamos como cercano de compartir la escuela, llevábamos una bolsita con galletitas que antes las habíamos dividido en casa, ¿no? Claro. Que antes se compraban las galletitas de lata, donde comprabas un cuarto, medio. Claro. Entonces, en esas pequeñas cosas. Te hago una pregunta. ¿Cuándo se abre para vos
o de qué forma se abre para vos la puerta al feminismo y cómo fue llegar al feminismo? Bueno, ahí dando un gran salto en esa historia, creo que no puedo decir a partir de ahora me vinculé al feminismo, sino que es necesario poder trazar un recorrido, ¿no? Vinculado tanto a mi historia y trayectoria personal como también al contexto social y económico. Alrededor del 2000, donde fue la crisis, hace muy poco también lo contaba, ¿no? En el marco de este contexto tan grave que atravesamos en Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, y me preguntaban, ¿no? Y bueno, yo en ese momento, siendo una adolescente, me considero que salí del 2001, mi activismo y mi militancia. Antes había sido una trabajadora de una fábrica que no había terminado el secundario y que había empezado a estudiar psicología social. Eso, digamos, tenía que ver, entiendo yo, digamos, ahora con ciertas inquietudes, ¿no? A nivel social y también con ganas de poder trazar otra trayectoria, digamos, laboral, formativa, donde hasta ese momento no podía aspirar, o por lo menos en mi horizonte, digamos, no me ubicaba, porque como decíamos antes, ¿no? En esto de que mi mamá garantizó una escuela privada. Lo que ella me exigía era que termine el secundario, ¿no? Y no mucho más. Nunca se habló, digamos, de una carrera universitaria. De hecho, si yo me pongo a pensar cuando era chica qué era lo que quería hacer, nunca me pensé, digamos, en qué querer ser. Pensándome, ¿no? Profesionalmente o de formativamente. Y a partir, bueno, del 2001, lo que sucede, digamos, es un hecho bien concreto que siempre lo traigo a la mente, es que yo iba a trabajar en bicicleta en la zona de Talar de Pacheco, que quedaran, no sé, desde donde yo vivía, en bicicleta eran 40, 50 minutos bicicleteando todos los días. Entraba a las 6 de la mañana, así que a las 4 de la mañana salía en bici. A veces acompañando, pasando a buscar a algunos compañeros o compañeras que por ahí vivían por la zona. Y bueno, y fue un 19 de diciembre de 2001 que nos dicen que tenemos que desocupar la fábrica porque había un tremendo, digamos, desborde. Incluso, digamos, en esa fábrica había personas que se habían acercado a buscar mercadería o pedir alimentos, que bueno, esto era lo que estaba sucediendo. Y bueno, y en ese momento nos dijeron que bueno, que nos teníamos que ir, así que yo agarré mi bici y me volví. Hacía mucho calor, me acuerdo. Y camino o bicicleteando, una de las cosas que veo es que empiezo a ver personas con carritos y mientras voy avanzando por una avenida veo un negocio que estaba prendiendo fuego, digamos, en la entrada. Y bueno, y así fue, digamos, el trayecto hasta llegar a casa y ahí me di cuenta que estaba sucediendo algo bastante grave y que me movilizaba bastante. Llegué a casa y nada, a ver, no recuerdo si vi en las noticias o qué, pero la cuestión es que en ese momento llamé a una amiga mía que era compañera de secundario. En ese momento en mi casa teníamos ya la línea, digamos, fija, pero yo llamé a mi amiga, al vecino, porque ella todavía no tenía línea fija. Entonces al rato después la vuelvo a llamar porque quedó el vecino que le iba a avisar. Y bueno, y hablé y le dije, ¿viste el quilombo qué es? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo, vamos a la plaza. Yo más movilizada con esta cuestión, si se quiere, de combativa o de rebelde, que lo puedo asociar ahora como mi experiencia, no sé, de ir a recitales, de que me gustaban bandas así más combativas, tipo Todos Tus Muertos, claro. Heavy metal y todas esas cosas, que eso es digamos, lo que lo puedo asociar más a lo rebelde, que de algún modo, digamos, está asociado también a alguna necesidad de activar socialmente. Bueno, la cuestión es que quedamos en ir a tomar el tren, pero no pudimos tomar el tren porque estaba lleno de policías. Después en el conurbano, en el 2001, una de las cosas que se dieron en los barrios es que se hacían como piquetes de que se prendían fuegos, gomas, pero era para protegerse entre los mismos barrios. Ah, mira.
era eso algo que sucedía, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, hubo la cantidad de muertes que hubo, que fue mucha gente a movilizar, pero en el conurbano, que después, más adelante, leyendo un poquito más, digamos, fue también toda una cuestión que se fue instalando en los barrios para evitar el desborde también social. Y eso, digamos, fue, digamos, algo que se instaló donde algunos barrios tenían miedo de que otro barrio le vengan a saquear lo poco que tenían. Bueno, la cuestión es que no pudimos ir, pero a los 2 o 3 días se seguían haciendo movilizaciones y bueno, ahí fui con esta amiga. Finalmente fuimos a una convocatoria ahí en Plaza de Mayo y bueno, y yo fui en búsqueda de ir a hacer algo y encontré una mesita con información y había un cartel que decía Izquierda Unida y bueno, y me acerqué y les dije que yo quería hacer algo, que a dónde podía ir. Y bueno, las chicas me dijeron, ¿y vos dónde vivís? Y yo les dije así, en Granburg. Hay un comedor comunitario que está en Polvorines. Me dio la dirección, el nombre de alguien y bueno, ya no sé si fue al otro día o pasado el otro día, llegué a este lugar y llegué y había un grupo de mujeres cocinando, chicos ahí en la vereda y les dije que venía a hacer algo y bueno, lo que hicieron me pusieron a pelar papas. Está bien, había que pelar papas. Claro, había que pelar papas. Y ahí me fui vinculando con un grupo de mujeres que, digamos, lo más evidente es que la mayoría eran mujeres y un montón de niños y en ese momento lo que se estaba haciendo era garantizar el alimento, que era como lo que se necesitaba. Era un lugar donde se brindaba un comedor y no solamente al mediodía, sino que también había merienda a la tarde. Y bueno, y asistían muchísimas personas. En ese espacio es donde empecé a vincularme con el activismo social. De a poco empecé a conocer el encuentro de mujeres, que hoy se llama plurinacional, pero es el Encuentro Nacional de Mujeres, donde participo por primera vez en un taller que se llamaba Mujeres y Movimiento Piquetero, porque bueno, el lugar a donde fui era un movimiento piquetero, y a partir, digamos, de mi participación y también mi insistencia, me conformé en ese espacio, también con cierta referencia, donde nos empezamos a organizar con las mujeres, muchas mujeres, digamos, que iban ahí, eran vecinas ahí del barrio, donde a pesar de que participaban garantizando el alimento para sus hijos y para otros chicos del barrio, también estaban con la tensión de dar respuesta, por ejemplo, a sus maridos en sus casas, ¿no? Porque una de las cosas que, bueno, también caracteriza esos periodos de crisis social y económica es la pérdida del trabajo y, bueno, y quienes fundamentalmente llevan adelante el trabajo formal y dedican más tiempo son los varones, y son los varones los que perdieron su trabajo. Esta es como una de las explicaciones que podemos decir que por qué no había varones en este espacio comunitario, pero otra de las cuestiones tiene que ver con que somos las mujeres quienes garantizan constantemente y a todo momento esas tareas de cuidado que se realizan en la casa, pero cuando no se pueden resolver en la casa, cuando se resuelven de forma comunitaria, allí también están ellas, ¿no? Sabes que te escucho y pienso que está este eslogan que a veces siento como feminista, que me autopercibo, pero viviendo en este contexto, que a veces queda medio vacío, que es el nos tenemos, y siento que cuando vos hablas del feminismo popular, tiene mucho más contenido que en los feminismos que capaz podemos frecuentar nosotras, habiéndonos formado donde nos formamos, porque te escucho hablar de algo muy naturalizado de la comunidad y del sostén, desde el cuidado de los más chicos y las más chicas, hasta el cocinar, hasta el tenderse una mano, y me interesa, antes de entrar en un poco en tu maternidad, si quieres hacerlo, que me cuentes qué sentís que te da y qué sentís que aporta el feminismo popular en estas coyunturas de crisis y en los barrios populares. Yo creo que ese grupo de mujeres que conocí fueron las que enseguida, digamos, tuve empatía y pudimos trabajar, porque es similar al grupo de mujeres de mi familia, ¿no? Donde entre
entre las mujeres es lo que sucede en las casas donde, como te decía, de familia santiagueña, donde, no sé, todos los fines de semana nos encontrábamos, ¿no?, a comer, y una de las primeras cosas que se garantiza es, bueno, cómo organizamos la comida, y siempre estaban ellas, digamos, yendo a comprar, levantando la mesa, cocinando, haciéndose cargo de los pibes, y los varones, bueno, en su espacio de disfrute, si se quiere, y también desde cierta comodidad. Obviamente también son parte y eran parte del grupo familiar, pero ahí destaca, digamos, la colaboración, el trabajo comunitario para llevar adelante esto que se denomina la reproducción, ¿no?, del cuidado, la reproducción de la vida en sí. Y bueno, y en ellas yo me sentí reflejada porque veía también a mis tías en esas mujeres, en esas doñas, y las veía con las mismas problemáticas que tenían esas otras mujeres de mi familia, donde hacían cosas que podían parecer revolucionarias, pero eran parte, digamos, del sostenimiento que llevaban adelante, ¿no? Cuidar los hijos, hacer las compras, cocinar, y si tenés algún tiempo, también buscar la vuelta como para generar algún dinero, de vender cosas usadas, de salir a hacer pan casero o, no sé, rosquitas o bolitas de fraile para tener un ingreso, ¿no? Y eso, digamos, fue el primer espacio que me permitió poner en valor el hecho de la práctica de las mujeres, no en ese momento como feminista, porque también mi encuentro con o asistir al Encuentro Nacional de Mujeres con estas mujeres fue bastante duro, porque por ejemplo había muchas que iban al encuentro con la condición que se lleven a los pibes, o sea, la condición de los maridos, ¿no? Y también algún que otro marido que ni siquiera largaba eso. Y nosotras así y todo, digamos, lo entendíamos, porque además éramos yo con otro grupo también de chicas que en ese momento también se acercaron movilizadas, digamos, por esta crisis social que también nos llegaba, porque no es que yo fui, digamos, y contaba con toda la comodidad de tener un trabajo. De hecho, digamos, después de ese recorrido en bicicleta donde me crucé a un mercado prendido fuego y a carritos con mercadería, también me dejaron sin trabajo. O sea, estaba también en las mismas condiciones. Pero estaba en un lugar, si se quiere, mediando, ¿no? Entre salirme y correr esa naturalización de asumir las tareas que siempre asumieron todas las mujeres, a cuestionar esos roles, ¿no? Y entonces esa capacidad que empezó a surgir acerca de entender, bueno, está bien, si quieren ir estos varones, y bueno, les damos una tarea, mientras las mujeres van a los talleres, ellos que se queden en la escuela. De hecho, me acuerdo que una vez una comisión organizadora llegó de un encuentro de mujeres, no recuerdo cuál, y nos dijo que esos varones se tenían que ir. Mucho más adelante pude comprender, ¿no? Pero, digamos, era un encuentro de mujeres donde estaban varones en las escuelas, digamos que eran alojamiento para mujeres. Claro. Pero era la posibilidad que teníamos de que ellas vayan. O sea, yo lo veía como, bueno, qué sé yo. De hecho, veíamos como que esto que hacían los varones era un poco también darles un lugar diferente. Bueno, está bien, las esperamos, cuidamos a los chicos, les preparamos la comida, y se sentían también que estaban haciendo otra cosa, digamos, corriéndose de lo que hacían tradicionalmente, ¿no? Y encontrarnos, digamos, con esos feminismos que los podemos nombrar como excluyentes también de esas otras experiencias, de esas otras mujeres que ni siquiera podían construirse o reconocerse como feministas. Éramos mujeres que nos encontrábamos ahí, que hablábamos de todos los problemas que teníamos. Y muchas de estas mujeres iban a los talleres vinculados a violencias, por ejemplo. Después hubo espacios de talleres, que yo les nombraba de Mujeres y Movimiento Piquetero, donde también empezamos a participar, y eso también nos permitió encontrarnos con otras mujeres piqueteras que les pasaba exactamente lo mismo. Eran militantes, garantizaban el alimento, porque además después del 2000, digamos, hubo varios años, ¿no? Hubo bastante tiempo donde eso siguió presente y permitió, digamos, que la organización de estas mujeres, incluso, digamos, de poder reorganizar esos espacios comunitarios, qué se hacía, cómo se hacía, los cuidados vinculados a las niñeces. Eso también empezó a aparecer. Bueno, no es solamente que los chicos vayan a comer, porque después aparecían un montón de problemas, cuestiones de chicos que estaban solos, o que se empezaban a verbalizar, no sé, maltratos en sus hogares, situaciones de abuso. Bueno, ¿cómo se hacía?
no eran solamente mujeres que preparaban la comida, cómo acompañábamos también a otras mujeres cuando aparecían otras situaciones vinculadas a, no sé, desnutrición, por ejemplo, falta de controles médicos. Eso también nos permitió ir construyendo más herramientas y una necesidad también de poder formarnos, ¿no? Hoy podemos hablar que en esas experiencias de los espacios comunitarios han transitado mucho tiempo y aún los espacios comunitarios siguen existiendo como lugares de referencia donde no solamente son asistencia, sino que se conforman como espacios de acompañamiento, donde está presente la educación popular, donde aparece la ESI, donde aparecen herramientas para poder cuestionar la violencia que se sufre en el ámbito del hogar. Ha tenido diferentes transformaciones y sigue estando presente lo mismo, la falta de espacios de cuidado como política pública, que no da respuesta a esas necesidades concretas, ¿no? Qué importante e impactante. Y te escucho y pienso, vos te empezaste a empapar de toda esta información, pusiste el cuerpo, asistías a estos encuentros. ¿Y cómo influyó todo esto que vos estabas, digamos, bebiendo para pensar la maternidad? Y acá quiero entrar en tu historia personal. ¿Cómo fue acercarte a la idea de la maternidad teniendo en cuenta estas referencias con las que creciste y después todo lo que empezaste a ver con la militancia? Creo que poder pensar a esas maternidades me permitió darme cuenta de que esas maternidades estrictamente estaban acompañadas de redes. Y en esas redes estaban presentes otras mujeres. Y que en esa experiencia de cuidar había una gran ausencia de paternidades. No estaban. Y eso también es parte, digamos, de una estructura naturalizada. En particular en contextos de sectores populares que están atravesados, ¿no?, por la pobreza estructural, donde se pone en evidencia también la falta del lugar de los varones, ¿no? Producto de un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia, también con historias previas, generacionales, donde la falta de la paternidad o la ausencia de esos varones como su responsabilidad termina siendo únicamente económica, o sea, de cómo se demuestra, ¿no?, esa paternidad o el ejercicio de esto que les decía antes. Bueno, en un momento de crisis económicas los varones desaparecen porque desaparece el lugar de donde pueden ejercer esa mínima cuota de poder, que es poniendo un mango, pero si ese mango no está, digamos, su posibilidad de cuota de poder desaparece. Entonces es muy usual, digamos, que esos varones no estén ni económicamente y mucho menos amorosamente. Yo durante mucho tiempo creía haber tenido la convicción de no querer gestar, no ser madre. Bueno, después de este trayecto, mi vinculación con el movimiento feminista o movimiento de mujeres, donde finalmente me nombro feminista, creo que es a partir de mi vínculo o mi militancia por el derecho al aborto, donde el primer activismo, digamos, como orgánico, si se quiere, feminista, es ahí. Y empiezo, bueno, a encontrarme con todas las dificultades que implica ser madre y asumir esa responsabilidad y tener la capacidad de decidir sobre ese tema, donde estaba rodeada de un montón de otras mujeres que habían transitado por una situación de aborto o seguían una gestación por no haber tenido la posibilidad de abortar, ¿no? Después también de acompañar muchísimo a personas que querían interrumpir su gestación, de empezar a llevar adelante también acciones como talleres, encuentros, reuniones, empezar a hablar del aborto, donde también, siguiendo como mi participación en los encuentros nacionales de mujeres, donde empiezan a aparecer los pañuelos verdes, donde me empiezo a encontrar con otras feministas por fuera, digamos, de este activismo más social y territorial, pasan situaciones, digamos, que tienen que ver con encontrarme con otras experiencias feministas. En un momento yo dejo, digamos, como esa militancia territorial porque me voy de viaje, decido agarrar una mochila y salir de viaje, que fue como alrededor de 2, casi 3 años donde estuve viajando. Vuelvo a Buenos Aires y
ya casi con 30 años, tuve, digamos, un vínculo con una persona, vuelvo a seguir de viaje y en un momento me doy cuenta que estaba embarazada. La verdad es que no sé, porque no lo puedo definir, no recuerdo, digamos, cómo fue que dije, bueno, sigo este embarazo. La verdad es que no pensé, digamos, en una interrupción. Eso fue, digamos, lo que pasó. Creo que juegan muchísimos factores. Y bueno, y una de las cosas que estaba ahí era que no iba a estar acompañada, digamos, con una persona que pueda jugar el lugar de alguien que pueda ser padre, que pueda acompañar a alguien que, no sé, con quien esté en pareja. Y bueno, y seguí adelante con esa gestación. De hecho, bueno, tengo un hijo que es hoy adolescente, que cumplió hace poquito 18 años. Y bueno, yo tuve una maternidad en términos, digamos, sociales. Se nombra o se dice que soy una madre soltera. Vendría a ser una madre que se nombra cuando no hay un padre, ¿no?, biológico que reconozca legalmente, bla, bla, bla. Bueno, es la madre soltera. Y esa palabra de la madre soltera es algo que siempre quise así como desarmarlo, porque en las barriadas, muchas de las mujeres que conocí en esos espacios comunitarios, había muchas madres solteras. Es decir, que no había un varón que se haga cargo del cuidado de esas niñeces. Y para mí, digamos, me generaban muchas cosas, porque por un lado, digamos, si bien yo tomé esa decisión, pero también, digamos, la otra persona cuando se supo, yo le conté que estaba embarazada, digamos, tampoco es que tuvo ganas de hacerse cargo o ser partícipe de acompañar la crianza de ese hijo. Pero no puedo definirlo como haber sido una madre soltera, sino una Sandra que maternó a León junto a un montón de personas que fueron su red de cuidado. Ser madre soltera pareciera que es ser una madre sola, y la verdad que no fue así. Hubiera querido que fueran de otro modo las cosas. Quizás me di cuenta cuando mi hijo fue más grande o está siendo más grande, que podría haberse dado las cosas de un lugar diferente, porque la construcción cultural que se hace acerca de la ausencia paterna está instalada como algo traumático. De hecho, eso sucede en las niñeces y pasa eso. Y bueno, y para mí, digamos, fue, si bien lo acompañé del modo que mejor pude hacerlo y traté de que eso no se transformara en algo traumático, pero sí los demás espacios por los que transitas lo hacen traumático, aunque no quieras. En la escuela, bueno, para el Día del Padre, no recuerdo, digamos, cuando él iba a la escuela o que alguna docente, incluso lo tuve que plantear yo, de que se pongan en el lugar o que se pregunten, ¿hay algún niño o niña que no tiene a su padre biológico? Ya sea que se murió, que no está o que lo que sea. No, eso no sucede. Es simplemente, y ya es el Día del Padre, hacemos un regalo y se lo das a tu papá. Bueno, cuando sucedió eso, sí, claro, se lo daba el abuelo, ¿no? O preguntar, no sé, cuestiones cuando vas al centro de salud, al hospital médico. Bueno, el nombre de la madre, el nombre del padre, no. Pero ¿cómo es el nombre? Y no tiene mi apellido. Claro. ¿Por qué preguntás, no sé, otras cuestiones, digamos, administrativas? Un montón, pero después también con las que tienen que ver con las otras personas, que incluso el conocer, digamos, de que no hay un padre, también genera, digamos, cierta mirada, como de, uy, pobre, qué pena, ¿no? Y cómo está valorizado un rol que estrictamente en la realidad tampoco se ejerce, ¿no? Como esos varones que te decía antes, ¿no? De que, bueno, no pueden garantizar la cuestión económica y bueno, entonces no están, se van. Claro, como que el rol del padre es un rol que hay que construirlo también en la cotidianeidad y se da como por sentado y es un mandato. Criando a León, esta red de la que vos me hablás, ¿cómo fue? ¿En quién te apoyaste? ¿Vos mientras trabajabas, me imagino? ¿Cómo era el sistema? Bueno, yo después que les decía que había viajado, bueno, vuelvo ya porque ya a los 5 o 6 meses vuelvo a la casa de mis viejos y tuve a León. Y a los pocos meses empecé a trabajar en lo que podía. En ese momento trabajé en un taller de costura bastante tiempo y eso, digamos, me ayudó un montón porque, bueno,
estaba sin un mango. Básicamente me acuerdo, él nació en el 2005, me acuerdo. Me acuerdo que no tengo fotos de él de bebé casi, solamente hay algunas, digamos, que mi vieja andaba con la cámara de rollo y le sacaba. Y en ese momento ya había celus, incluso había celus con camarita. Tengo una foto de una vez que una amiga me vino a visitar y me sacó una foto con León en brazos, creo que está ahí publicada en Instagram, que era muy bebito. Pero después hasta los 2 años de él no tengo fotos digitales, porque básicamente no tenía ni cámara ni celu. Claro. Y bueno, y trabajé en un taller de costura. Recuerdo que hasta los 3 o 4 meses de León yo todavía le estaba dando la teta. Y la verdad es que fue un momento bastante duro, porque mi esfuerzo era querer seguir dándole la teta, pero en un taller de costura, digamos, en una casa, eran muchas horas de trabajo y bueno, y coser, digamos, lo que más te afecta, digamos, sentada durante muchas horas es la espalda. Y el hecho de dar la teta también te arruina la espalda. Bueno, la cosa es que sufrí un montón y finalmente ya dejé de tener leche porque eran muchas horas que yo estaba sin él. Intenté, digamos, sacarme leche, dejarle. Bueno, eso fue bastante duro para mí, también como mucha decepción de no estar pudiendo cumplir con eso que yo quería hacer para él. Me gusta que traigas esto porque siento que hay toda una corriente re esencialista que pone un peso enorme y se vuelve el nuevo mandato, el dar la teta. Y dar la teta también conlleva un montón de privilegios. Que es el espacio, la energía, además de la posibilidad de la producción de leche, dónde guardar esa leche. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba que ella quería darme la teta, no tenía ni dónde extraerse en el 84, y que tenía que irse a un restaurante que estaba al lado de la oficina y pedir en el barcito del restaurante que le guarden como una mamadera con lo que se había sacado en un baño. Digo, entonces está bueno que traigas esto porque terminamos siendo víctimas de mandatos que creo que se gestan mismo dentro de los movimientos de mujeres, ¿no? Bueno, en ese momento lo cuidaba mi mamá, ella ahí súper feliz con su primer nieto. Después, bueno, yo fui ahí cambiando de trabajos, ¿no? Y en ese momento fue cuando terminé esas materias que rendí del secundario. Me acuerdo que igual las rendí estando embarazada, los últimos. León nació en febrero y yo había ido a un programa, creo que aún existe, para terminalidad de materias del secundario. Y fui a rendirla ya a punto de parir. Bueno, después que tuve a León y que me acomodé un poquito en este taller donde más o menos podía, que fue también un gran esfuerzo, porque bueno, lo que hice es que esta amiga que les contaba antes, que siempre está ahí presente en la historia del 2001, se anotó en la Universidad Nacional General Sarmiento, que queda cerca de donde yo vivo, y estaba estudiando el profesorado de historia, y me dice, ¿por qué no te anotás y así rendís las materias y después venís y te anotás? Bueno, había un sistema de ingreso que se llamaba el CAU, y no sé, qué sé yo. Bueno, León ya estaba casi por cumplir 1 año, así que me anoté. Él había nacido en febrero, empezaban las clases en abril, como había rendido esas materias que me quedaron, y me anoté en una materia, porque era lo que me permitía, digamos, el trabajo. Mientras tanto, ahí ya fui cambiando de trabajo, dejé ese taller y empecé a laburar en un restaurante. Después seguí cursando, León ya tenía casi 2 años, y en la universidad abren una escuela infantil para estudiantes y trabajadores de la universidad. Mirá. Sí, me permitió que de llevarlo, cuando yo iba a cursar, lo dejaba, entraba a las 6 y cuando terminaba de cursar me lo llevaba. Si bien eso, digamos, hizo que aliviar un montón el cuidado que llevara adelante mi familia, porque yo además venía de trabajar de otro lugar, así que me permitió también poder dejar a cuidado a León ahí. Y él fue hasta los 5 años, porque después pasó a tener doble jornada el lugar, porque además espacio de cuidado, además era escuela infantil. Y en ese tiempo yo seguía trabajando en el restaurante y me acuerdo que lo llevaba a mi papá a la mañana. Y yo cuando volvía lo pasaba a buscar. Y había días que me quedaba a cursar y otros días que lo llevaba a casa. Así que bueno, un montón de tiempo, digamos, de organización dedicado a garantizar el cuidado, a garantizar que yo vaya a trabajar y además poder seguir estudiando. Y en eso también participaron un montón de personas, pero fundamentalmente mi mamá, que ya en ese tiempo... León tendría, no sé, 6 años, ya empezó la escuela primaria,
mi mamá se enferma, tuvo una ACV, no quedó bien, tenía problemas así motores, después eso se le fue complicando y así estuvo por lo menos 3 años. Y ahí implicó también una movida también de organización, porque tenía que seguir garantizando el cuidado de León. Que vaya a la escuela, bueno, ahí también tuvo un rol bastante protagónico mi hermano, mi papá, otras vecinas que también empezaron a venir a casa para el cuidado de mi mamá, porque después mi mamá ya no se podía mover, lo que implicó también una fuerte organización y puesta en crisis, porque yo ahí estaba conviviendo en la casa de mis viejos, mi papá, un trabajador, un albañil, un varón súper tradicional, donde le pasaba también esto, digamos, cuando se quedaba sin trabajo se redeprimía y no podía hacer nada. Bueno, imaginen en ese momento, mi mamá trabajadora de casas particulares y además garante de todo lo que así era necesario en la casa para garantizar su funcionamiento, y de un día para el otro no pasó más. Claro. Mi papá tuvo que empezar a aprender a hacer las compras y cocinar, pero no solamente eso, sino que la mujer que quedaba mayor era yo, así que empezaron a pesar sobre mí las presiones de garantizar todo eso que hacía mi mamá y además garantizar el cuidado de ella. Mi papá, siendo su marido, no se animaba a cambiarle los pañales, pero tampoco se animaba, no sé, ni mi hermano ni mi otro hermano, y yo lo tenía que hacer, ¿no? La división sexual del trabajo, como era. Sí, y eso generó, digamos, también muchas tensiones, enojos, hasta que, bueno, en ese momento, digamos, tuvimos que tomar ahí algunas decisiones donde me fui a vivir a otro lado. Mi mamá, digamos, empezó a ser cuidada por otra persona. Yo también estaba ahí cerca, pero la cuestión era correrme de esa exigencia. Claro, preservarte un poco vos, porque si no te aplastaba. Era un montonazo. Después mi vieja finalmente, bueno, falleció y ahí, digamos, también las cosas cambiaron bastante, pero en relación al cuidado de León, fue un niño, digamos, donde estuvo al cuidado de un montón de personas y un montón de personas que hicieron y colaboraron para que su cuidado se garantice, y mientras tanto yo pude seguir sosteniendo ir a la universidad, no podía cursar como un montón de materias, pero lo iba haciendo. Después ahí, cuando iba avanzando en la carrera, pude formar parte de los listados para ser docente. Ahí como que empecé, digamos, a encontrar una beta laboral, con trabajo formal, digamos, que tener un aporte previsional, ¿no? Y bueno, y ahí fue, digamos, también acompañado de otros procesos, de otros también proyectos. También en ese sentido pude ir sosteniendo la militancia, ¿no? Eso, si bien en algún momento fue como más intensa, pero nunca me alejé de esos espacios que también me brindaron un montón de contención, de apoyo, de guía. Creo que eso fue fundamental. Y ahí empezó a ser parte también la comunidad universitaria dentro de mi historia, que hoy, digamos, la considero, digamos, como parte también constitutiva, no solamente a nivel profesional, sino también algo que me sostiene, me vincula, y se siguen tejiendo redes, no únicamente con personas, sino también con un montón de otros espacios que hoy la hacen parte de mi identidad. Y te pregunto, porque vos sos integrante del colectivo Identidad Marrón, y en todos estos espacios que has habitado, educativos y laborales, ¿cómo se siente ser marrón en Argentina? Creo que es algo que solo la militancia logró que me lo pregunte, porque lo que sucedía era que el nivel, digamos, de naturalización por el hecho de ser una persona marrón en lugares donde a mayor presencia de la blanquitud era más evidente las situaciones de ninguneo, de invisibilización, de maltrato, o de suponer, o que las personas, por el hecho de mi presencia, supongan superioridad, hizo que todo eso que estaba ahí adentro mío lo pueda reconocer y diga, esto que estaba pasando, o mucho de eso tenía que ver con mi condición étnica. En la escuela, no sé,
primaria, cuando lo que les relataba antes de ese espacio educativo privado donde iban todos los hijos e hijas de los comerciantes de Granburg. Bueno, la mayoría mis compañeros eran niños y niñas blancas, éramos muy pocos los marrones ahí, y eso era muy evidente y lo podía percibir en el trato que tenían los docentes. Me acuerdo de los actos, ¿no? Lo más tradicional, si se quiere, donde, bueno, ya no se usa, quiero creer que no se usan. Quiero creer, si vas a decirlo del corcho en la cara. El corcho en la cara. Y en un momento que era muy pequeña, me acuerdo que teníamos que bailar de candomberas y vino el momento de la pintada de la cara. Y bueno, y a mí me dijeron que no, vos no, porque vos ya estás quemadita. Quemadita. Ya estás quemadita, no, vos no. Y yo estaba esperando, además, re contenta, porque lo veía como un juego, no estaba haciendo todo este proceso de cuestionar, claro, eso es racista, están ¿no? todos disfrazándose, me disfrazan a mí también. A mí también, no. El acto consistía en que había varios personajes que eran flores, ¿no? De diferentes colores. Y me acuerdo que todas pudieron elegir el color y a mí la maestra me dijo que yo iba a actuar de flor blanca porque era la que me iba a quedar mejor con tu carita. Te queda mejor con tu carita y vos sos flor blanca. Ya, el color de todas que lo elijan, a vos te lo eligió. Claro, son cosas que se van apilando. Sí, cuestiones que digamos que tienen que ver con estereotipos, estigmas que vos los ves como naturales o que son parte, digamos, de lo que hacen las personas, pero a medida que vos vas creciendo, lo vas internalizando, lo vas pensando, lo elaborás y decís que, bueno, esto está asociado estrictamente por el hecho de una pertenencia de un color de piel. Y creo que recién, digamos, de adulta, al poder hacer todo este proceso de pensarlo, puedo decir que ahí me di cuenta que era marrón. A pesar de también una anécdota, cuando era chiquita me decían que dentro de mi grupo de primas yo era como la más oscurita, ¿no? Y siempre me decían negra y ya la negrita y qué sé yo. Entonces yo un día dije, no, como revelándome, no soy negra, soy marrón. Y bueno, y todos se mataron de risa, les dio gracia, digamos, que yo tuviera, digamos, esa actitud. Y eso después de más grande lo recordé, no, me lo había olvidado. Y ahí fue, digamos, como un reconocimiento a esto de no querer ser, pero en realidad el no querer ser negra, en realidad. Y yo lo decía como diciendo, bueno, si no quiero ser negra, soy marrón, que es un poquito mejor, pareciera, ¿no? Claro, como más clarito. Como más clarito. Bueno, y eso es lo que se empieza a jugar, digamos, donde también la cuestión de medirse según el color de piel y las tonalidades, pareciera que te va ubicando mucho mejor en esa escala social, ¿no? Y de hecho es así como funcionan. ¿Vieron el meme ese de Padres de Familia? Que está el pasaporte con los distintos colores, sí. Y es como turista o terrorista, va cambiando. Sí. Y te hago una pregunta como para cerrar, porque bueno, está relacionado a este tema, porque vieron que Argentina en un punto se autopercibe blanca, o hay un gran sector del país que se considera así. Que flashea que bajamos de los barcos, como dijo el expresidente. Dijo el expresidente. Pero estas prácticas racistas se cuelan todos los días. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué recomendarías a la sociedad o a la gente que nos escucha que podemos hacer para combatir el racismo? Creo que el racismo está o es parte de la sociedad en diferentes niveles. Hay personas, digamos, que lo ejercen en mayor medida, que quizás tienen más o menos responsabilidades, pero creo que hay que poder entender que el racismo o la práctica del racismo es estructural y que incide en los diferentes ámbitos de la vida de las personas, no solamente en cómo me ven o cómo me hacen sentir, sino que eso también se traduce en la distribución material de las personas, ¿no? Y en lo que acceden. ¿De qué trabajan las personas marrones? ¿Dónde viven las personas marrones? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cómo son vistas? ¿Quién considera que una persona es marrón es linda o fea? En general, todo eso, el contexto, digamos, que construye socialmente las identidades, valora a aquellas que se acercan a la blanquitud en desmedro de esas otras, digamos, que se acercan a lo afro, a lo indígena, a lo marrón. Creo que pensar en esas desigualdades que existen y que además se traducen en violencias, no solamente individuales, sino también por parte de los estados, porque bueno, vivimos en un ordenamiento donde se privilegia cierta etnicidad y que además esa característica étnico-racial tiene una relación a
los lugares que ocupan las personas. Creo que las transformaciones que tenemos que hacer en principio es el reconocimiento de las prácticas racistas, y que quizás el término o esto de decirse, bueno, esto que haces es racista, no sé, esa maestra que vino con el corcho y me salteó porque yo ya estaba quemadita. Y bueno, ¿le podemos decir racista, vos sos una racista? O le podemos decir, no sé, al que lleva adelante, no sé, los policías que construyen un perfilamiento y llevan adelante la detención de un pibe marrón del conurbano. Bueno, ¿es racista? ¿Quiénes son los racistas? ¿O cuáles son? ¿Son prácticas o son las personas? Creo que tiene que ver con determinados niveles que construyen este tipo de racismo que es estructural, que avanza en todos los sentidos de la vida, pero que el racismo existe y se lleva adelante todos los días, y que bueno, y Argentina no está exento de eso. Argentina se ha construido discursivamente, no para negar, digamos, esa migración europea que sí existió y que existe en nuestro país y que tiene descendencia, pero sí es necesario, digamos, reconocer que la base de la población argentina cuenta con un porcentaje mayor, el 60% de genes indígenas en la actualidad, ¿no? Y que hay presencia también afro, porque también de eso no se habla, porque hablamos de esos barcos que llegaron a Argentina, pero no hablamos de los barcos que traían personas esclavizadas o para ser esclavizadas, ¿no? Claro. Que no venían, digamos, en la primera clase, sino que venían en los sótanos, no sé cómo se llama, de los barcos. Y que bueno, eso es lo que conforma, digamos, lo identitario, y que construye identidades, unas más valiosas que las otras, ¿no? Me deja pensando mil cosas. La podría entrevistar 3 horas más. Sí, pero era importante hacer esa pregunta. Bueno, qué muchísimas gracias. Muchas gracias por abrirte así, Sandra. No, gracias a ustedes. Es muy interesante escucharte hablar. Muy bien.